Página 1. Globalización de la desigualdad, por François Bourguignon, 2012. François Bourguignon, París, 1945, es doctor en Economía por la University of Western Ontario, Canadá, y la Université d'Orléans. Ha sido director de la Escuela de Economía de París y economista en jefe y vicepresidente del Banco Mundial. Ha escrito más de una docena de libros, entre los que destacan The Impact of Macroeconomic Policies on Poverty and Income Distribution, The Handbook of Income Distribution, con A. B. Atkinson, y Adjustment and Equity in Developing Countries, y más de 100 artículos en publicaciones especializadas. Sus estudios se centran en la pobreza, la desigualdad, el desarrollo económico, la redistribución y la distribución de los ingresos. Prólogo. Globalización y desigualdad en Latinoamérica. La edición francesa de este libro vio la luz en 2012 y la versión ampliada en inglés se publicó poco más de un año después. En ese entonces ni la globalización ni la desigualdad, y aún menos la combinación de ambas, habían adquirido la importancia en el debate público que tienen hoy. Resulta que el libro fue bastante lúcido al enfatizar el costo social que la globalización puede acarrear a la par que trae beneficios bien conocidos. Que la globalización aumenta la eficiencia económica agregada global y nacional mediante la expansión de las oportunidades nacionales era claro. Lo que era menos claro y hoy el público está notando es que la globalización no necesariamente beneficia a todas las personas de un país y puede generar más desigualdad. Otro punto importante del libro se refiere al costo de la desigualdad. Hoy en día resulta particularmente relevante la opinión de que demasiada desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. En efecto, las tensiones sociales, la inestabilidad política, los gobiernos populistas o simplemente las decisiones populistas que surgen de la percepción pública de una desigualdad excesiva son potencialmente perjudiciales para la economía. Aunque se necesita un análisis más profundo, es muy tentador explicar dos de las decisiones colectivas recientes más sorprendentes en los países de altos ingresos por el costo social de la globalización y el consiguiente impacto en la desigualdad. Este puede ser el caso del referéndum del Reino Unido sobre su ruptura con la Unión Europea, y de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. En ambos casos, la profunda reestructuración de la economía, producto de la globalización, empujó a algunas regiones a un declive económico y desencadenó una creciente frustración en la parte de la población que no podía disfrutar de los beneficios que otras regiones obtenían de la expansión global. Los numerosos ejemplos de populismo en Latinoamérica a menudo han sido relacionados con el alto grado de desigualdad que ha caracterizado a esa parte del mundo y, de hecho, a menudo han conducido a desastres económicos. En general, no se puede descartar que la manera en que la desigualdad ha afectado el desarrollo económico a largo plazo en la región haya sido a través de ese canal político en particular. Ahora bien, lo que sucede es que Latinoamérica ha atravesado recientemente un periodo de rápido crecimiento y de desigualdad decreciente, un fenómeno que no se había presentado al menos durante 2 décadas. Desde la perspectiva de este libro, resulta de interés reflexionar sobre las causas de tal evolución y preguntarse si esto anuncia una nueva era, incluido un contexto político más favorable. 10. En promedio, en los países latinoamericanos el crecimiento ha sido extremadamente fuerte desde mediados de los años 2000 hasta mediados de los años 2010. Durante ese periodo, el PIB per cápita creció cerca del 3% anual. Por el contrario, durante la década de 1980 había crecido a un ritmo negativo, y solo en 1% anual durante los años 90 y principios de los 2000. Los 10 años que comenzaron a mediados de los 2000 fueron, así, el primer periodo verdaderamente próspero durante prácticamente 25 años.
¿Acaso esa aceleración tuvo algo que ver con la globalización o simplemente la economía volvió a la normalidad después de un largo periodo de crisis que comenzó con el desequilibrio suscitado por la deuda de principios de la década de 1980 y continuó con un doloroso proceso de ajuste? Es difícil decirlo. En realidad, la globalización en Latinoamérica se remonta claramente al desmantelamiento de la protección comercial impuesto a la mayoría de las economías de la región por las instituciones financieras internacionales como parte del llamado proceso de ajuste estructural, un episodio que coincidió con la rápida expansión de las exportaciones chinas y asiáticas en todo el mundo. Al principio, estas reformas tuvieron un impacto negativo en la actividad económica en Latinoamérica y posiblemente contribuyeron a un aumento de la desigualdad. En contraste con ello, el impacto positivo de la globalización en el pasado reciente ha sido indirecto. Este se produjo gracias a la rápida expansión de China y a la aceleración de la economía estadounidense a principios de los años 2000, lo que a su vez dio lugar a un auge del precio mundial de los productos básicos. Entonces se logró un crecimiento más rápido en Latinoamérica, en parte mediante un aumento del 50% en sus términos de intercambio y el consiguiente aumento súbito de sus exportaciones. La apertura, medida por la proporción entre las operaciones de comercio exterior en relación con el PIB, de hecho aumentó en 5 puntos porcentuales. No cabe duda de que esta mejora en el contexto externo contribuyó enormemente a mejorar las economías latinoamericanas, pero también salta a la vista que la fuerte caída de sus términos de intercambio después de 2013 desencadenó una desaceleración concomitante de la actividad económica, aunque esto, por supuesto, no se aplica a todos los países de la región. La estructura de las economías latinoamericanas también se transformó de modo bastante drástico en los últimos 25 años, desde la aceleración del proceso de globalización. En particular, el sector manufacturero perdió considerable importancia en términos relativos. Su participación en el PIB disminuyó en promedio 7%, una caída prácticamente uniforme en todos los países de la región. Dado que tal disminución difícilmente puede explicarse arguyendo que la demanda final viró masivamente de los bienes manufacturados a los servicios en un periodo en que, en general, el crecimiento no fue tan sólido, debe reflejar una fuerte sustitución entre la oferta nacional y la extranjera, muy probablemente bajo la presión de la globalización y de las importaciones asiáticas. Tampoco puede descartarse que el tardo crecimiento de la región durante la década de 1990 se debiera en parte a este movimiento de desindustrialización. 11. Así pues, como todas las economías del mundo, las economías latinoamericanas también se han visto afectadas por el proceso de globalización. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países, especialmente en las economías avanzadas y en las emergentes de Asia, la desigualdad de ingresos no ha mostrado signos de aumento. Por el contrario, se observó una fuerte tendencia a la baja en la gran mayoría de los países desde el cambio de milenio. Antes de que ocurriera eso, se podían distinguir dos grupos de países. En el primer grupo, la desigualdad aumentó sustancialmente durante los años 90, posiblemente debido al programa de ajuste estructural, pero también por otras razones a menudo peculiares. Para estos países, entre los que se cuentan Argentina, Colombia, Perú o Uruguay, la evolución registrada en la desigualdad de ingresos ha sido como una U invertida y resulta que hoy en día la desigualdad está prácticamente en el mismo nivel que hace unos 20 o 25 años. En el segundo grupo de países, que incluye a Brasil, Chile y México, no se produjo un aumento significativo de la desigualdad en los años 90, aunque presumiblemente sí tuvo lugar en algún momento anterior a ese periodo, de modo que la reciente disminución de la desigualdad sitúa hoy a esos países en un nivel por debajo de lo experimentado durante el último cuarto de siglo.
Lo que es aún más sorprendente es el hecho de que todos estos cambios sean de grandes dimensiones. En la mayoría de los países la disminución del coeficiente de Gini, una medida común de desigualdad que va de 25% en las naciones más igualitarias del mundo, los países nórdicos, a un poco más de 60% para los más desigualitarios, por ejemplo, Sudáfrica, asciende a 5 puntos porcentuales y a veces incluso más, algo que para las normas internacionales es considerable, incluso si se tiene en cuenta un coeficiente de Gini inicial muy por encima de 0.50 en promedio. Esto definitivamente hace que Latinoamérica sea excepcional en comparación con el resto del mundo, donde la desigualdad por lo general registra un aumento antes que una disminución, y donde los cambios en general han dado indicio de ser más ligeros. Esto también plantea la cuestión de las fuerzas que han estado trabajando tras bambalinas para precipitar estos cambios en la desigualdad. Luis Felipe López Calva y Nora Lustig han plasmado un excelente y muy amplio análisis de este tema en un libro y en varios artículos escritos hace algunos años. 1 Sin embargo, el punto no es repetir aquí su análisis, sino resumir sus conclusiones y exponer cómo se relacionan con la cuestión de la globalización y otros asuntos abordados en este libro. 2 Fuerzas en favor de una mayor desigualdad parecen haber estado presentes durante la década de 1980, y probablemente hasta mediados de los años 90. 2 La primera es la apertura al comercio impuesta por el proceso de ajuste estructural en una especie de paso forzado hacia la globalización. 12. La segunda es el cambio tecnológico, que pudo haber desempeñado el mismo papel de propiciar la desigualdad en la región tal como sucedió en los Estados Unidos durante el mismo periodo. Ambos posiblemente fueron factores que contribuyeron de forma notable al aumento observado en el diferencial de ingresos entre trabajadores calificados y no calificados, fenómeno que puede haber empujado la desigualdad hacia arriba. Aunque no siempre estuvo bien cuantificada, la débil economía de ese periodo también puede haber representado algún papel. En Brasil, por ejemplo, la caída observada en la participación de la fuerza de trabajo constituida por personas de hogares de bajos ingresos puede haber sido consecuencia de un crecimiento lento y de un empleo estancado. Lo que sucedió en la década de 2000, y en ocasiones antes dependiendo del país, fue exactamente lo contrario. Es probable que una economía robusta redujera la desigualdad a través de efectos favorables sobre el empleo y los salarios. Hace unos años, por ejemplo, Brasil se jactó de haber alcanzado el empleo pleno. La educación también desempeñó un papel clave. Una menor prima de cualificación debido a la existencia de trabajadores mucho mejor capacitados en el mercado laboral y una disminución de las disparidades educativas observadas en las partes más bajas de la escala de habilidades han empujado hacia una menor desigualdad de ingresos. Además, a través de proyectos altamente originales, en la mayoría de los países se desplegaron enormes esfuerzos de redistribución en favor de los pobres. Comenzaron con el icónico programa Progresa en México y el de Bolsa Escola en Brasil, y luego se extendieron a una gran mayoría de los países de la región. ¿Qué debe concluirse a partir de este resumen de la evolución habida en la desigualdad de ingresos y de sus causas en la región latinoamericana? De acuerdo con el argumento general de este libro, la globalización ha protagonizado un papel de primera línea, al comienzo uno negativo, cuando la apertura al comercio se pudo haber combinado con la entrada de Asia en los mercados mundiales y el cambio tecnológico para aumentar la desigualdad, y más adelante un papel positivo, si bien indirectamente a través del repentino aumento del crecimiento económico mundial y de los términos de intercambio regionales causados por el crecimiento estelar de China. Lo que es más importante, y está en consonancia con un argumento fundamental del libro, es que las fuerzas y políticas de carácter peculiar o errático también han desempeñado un papel sustancial en ambos casos.
Varias medidas políticas, incluido el programa de ajuste estructural de los años 80 y 90, contribuyeron al empeoramiento de las desigualdades, mientras que la recuperación del crecimiento, los efectos a largo plazo de las políticas educativas y la creación de nuevos instrumentos de redistribución en los últimos 15 años han hecho lo contrario, y de forma significativa. Una vez dicho esto, es necesario subrayar 3 puntos importantes. 13. El primero tiene que ver con el muy posible error de medición que afecta a la parte superior de la distribución, esto debido al submuestreo y la subnotificación de ingresos muy altos. Probablemente más pronunciado en los países en desarrollo que en los países desarrollados, donde este fenómeno está ahora bien documentado. Este sesgo conduce a una subestimación de la desigualdad. Sin embargo, la verdadera cuestión es si los cambios no observados en virtud de ese sesgo serían susceptibles de neutralizar los cambios que se observan en las estadísticas disponibles. En otras palabras, si los ingresos más altos han crecido con mayor rapidez que otros en Latinoamérica en los últimos 15 años, aproximadamente, como se ha observado a menudo en los países desarrollados, esto podría compensar la caída registrada en las cifras de desigualdad que se han publicado. Se sabe, por ejemplo, que en la mayoría de los países del mundo la proporción de los ingresos de propiedad y de capital en el PIB está en una tendencia creciente, y Latinoamérica no es la excepción. Dado que dichos ingresos van principalmente a la parte superior de la distribución, esto significa que la parte más alta de la distribución del ingreso probablemente ha ganado por encima del resto de la distribución, de modo que, si se pudiera observar, el verdadero nivel de desigualdad habría disminuido menos de lo reportado sobre la base de los datos disponibles. ¿Sería esto suficiente para revertir la tendencia decreciente observada? Esta última propensión es tan fuerte que tal suceso es bastante improbable. Sin embargo, esto claramente apunta a la necesidad de contar con mejores datos respecto a los ingresos más altos. Lo anterior conduce directamente al segundo punto. La razón por la cual poco se sabe acerca de la parte superior de la distribución del ingreso en la mayoría de los países latinoamericanos estriba en la opacidad del sistema de impuestos sobre la renta, en sí mismo relacionado con tasas impositivas promedio muy bajas. Solo 3 países latinoamericanos logran aparecer en la recién lanzada World Wealth Income Database, 3 que recopila información sobre los mayores ingresos de las fuentes administrativas acerca del impuesto sobre la renta. Solo 2 países presentan datos de la última década, lo que exige hacer una revisión sustancial del alza de la estimación sobre la desigualdad en esos países. 4 Sin embargo, no es suficiente con revertir la tendencia a la baja observada en la desigualdad. Dada la importancia de la cuestión de la desigualdad en Latinoamérica, parece que reviste trascendencia mejorar la producción de estadísticas de datos fiscales, anónimos. También resulta crucial aumentar el poder de redistribución del impuesto sobre la renta. El argumento largamente usado de que en términos administrativos es costoso monitorear los ingresos medios y altos con el fin de gravarlos de manera eficaz y justa ya no se sostiene en un tiempo en el que los ingresos o los gastos son más fácilmente observables, gracias a que la mayoría de las transacciones pasan por tarjetas y operaciones de cuentas bancarias. El último punto se refiere al cambio tecnológico. 14. En los años 80 y 90 se tomó como un factor de desigualdad mayor, aunque debe admitirse que este era más un factor residual que un factor explicativo directo en el análisis de los cambios en la desigualdad. El aumento súbito de la tecnología digital y la inteligencia artificial, un desenlace esperado, es visto una vez más como una creciente amenaza para el empleo y la desigualdad en los países desarrollados. ¿Llegarán estas áreas a impactarlos en breve? ¿Y será el impacto de estos avances científicos más débil en economías donde la mano de obra es relativamente más barata?
Esto aún está por verse. Si realmente se trata de un impacto de grandes proporciones, la desigualdad podría volver a aumentar en Latinoamérica, pero algo así no será específico de la región. Por lo menos durante el último medio siglo, los países latinoamericanos han estado entre los más desigualitarios del mundo. Numerosos autores han atribuido su rendimiento de desarrollo relativamente débil, y, durante mucho tiempo, su inestabilidad política precisamente a ese factor. La fuerte tendencia hacia la igualdad observada desde el cambio de milenio es sumamente alentadora. Con todo, Latinoamérica sigue siendo muy desigual, y esto hace mella en su economía. Los esfuerzos por lograr una mayor igualdad deben seguir siendo intensos. François Bourguignon. 29 de enero de 2017. Página 15.